Hola a todos. Hace unos días saltaba la noticia de que Saturno tiene 128 satélites más a su alrededor que no se habían descubierto hasta ahora. Y es una noticia que resulta interesante por un lado porque lo que hace es ampliar la ventaja de Saturno como el planeta con más satélites a su alrededor, ya deja muy lejos a Júpiter. Y por otro también porque nos permite hablar de algo que puede que en el futuro cambie, y es el hecho de que ahora mismo la definición de satélite no contempla un límite de tamaño, así que cualquier objeto alrededor de Saturno, Júpiter o la Tierra, sin importar qué tamaño tenga, es un satélite, y eso es parte de la explicación de por qué de repente Saturno tiene tantos satélites nuevos, además de también ser una pista sobre qué ha sucedido en su pasado reciente en la escala astronómica. Así que en este vídeo vamos a hablar de eso, de este descubrimiento de 128 nuevos satélites y de qué podría suceder con la definición de satélite más adelante. Si es que sucede algo, claro está. La noticia la cuenta el medio Universe Today, aparece en phys.org. En Universe Today tengo que decir que no la he encontrado, pero es verdad que han estado unos días fuera de servicio y ahora han publicado un artículo diciendo que habían tenido que recuperar la web a partir de una copia de la base de datos, y de hecho han aprovechado para quitar toda la publicidad, por ejemplo, así que puede que se les haya traspapelado porque quería haberlo enseñado en el blog de Universe Today, aunque en cualquier caso la información importante está aquí de todos modos. Y en esencia la noticia es lo que ya he dicho al principio del vídeo: se han descubierto 128 nuevos satélites alrededor de Saturno. Y lo interesante de todo esto es, por un lado, el descubrimiento se ha hecho con el telescopio Canadá-Francia-Hawái, que se ha utilizado para realizar observaciones de Saturno entre 2019 y 2021. Se han combinado diferentes imágenes, se ha utilizado técnicas para reducir el ruido de esos datos y fortalecer la señal de estos nuevos satélites. Y lo que cuentan es que ya en un principio estos investigadores habían descubierto 64 nuevos satélites y que había muchos más objetos que no se podía confirmar si realmente estaban ahí. Esto lo han publicado en un estudio que, por cierto, he enlazado en la descripción de YouTube, y en 2023, ya lo dice aquí, se produjeron nuevos descubrimientos además de esos primeros 64 satélites que ya habían encontrado. Y es algo que resulta sorprendente, sobre todo la cantidad. Dice aquí Edward Ashton, que por cierto ya sonó su nombre en un estudio de hace unos años también relacionado con satélites de Saturno, por lo que puede que a alguien le resulte familiar. Me pasó a mí al comentar esta noticia hace unos días en un directo en Twitch. Y cuenta eso, que con el conocimiento de que seguramente había satélites y que seguramente había incluso más esperando ser descubiertos, volvimos a revisar las mismas regiones del cielo durante 3 meses seguidos en 2023 y dice: así fue, encontramos 128 nuevos satélites. En el artículo recuerdan que Júpiter y Saturno en los últimos años se han turnado como el planeta con mayor cantidad de satélites a su alrededor. Júpiter tiene ahora mismo un total de 95 satélites conocidos, puede que haya más. De hecho, en el artículo dicen que se espera que esa cifra crezca. Es así, es verdad, pero de momento no ha habido ningún avance significativo en ese sentido, y el propio Edward Ashton lo que dice es que Júpiter seguramente nunca alcanzará a Saturno. Dice que, basándose en sus proyecciones, de él y su equipo, no creen que Júpiter llegue a alcanzar la cantidad de satélites que tiene Saturno a su alrededor, y es verdad que, teniendo en cuenta el porqué, seguramente tenga razón. De los nuevos satélites, dice, todos estos nuevos satélites son lunas irregulares. Las lunas irregulares siguen órbitas elípticas, amplias, y a menudo están muy inclinadas. Cuando se dice que están muy inclinadas, se refiere respecto al ecuador del planeta. Es decir, no están en ese mismo plano en el que se encuentran los satélites que sí se formaron con Saturno. Esto lo que quiere decir, ya lo pone aquí, dice, son muy diferentes a satélites regulares como la Luna de la Tierra, que sigue una órbita mucho menos elíptica y solo está ligeramente inclinada, y la diferencia está en su origen. Dice, la Luna se formó alrededor de la Tierra, dice, seguramente por una gran colisión, ya sabemos que es un objeto de un tamaño similar al Marte, el que se le llama Tea o Teia. Y estos nuevos satélites de Saturno seguramente son objetos capturados. También son pequeños, lo cual quiere decir que, y aquí está la pista de todo esto, seguramente son fragmentos de colisiones entre objetos capturados y otros satélites de Saturno. Estas nuevas lunas
solo tienen unos cuantos kilómetros de tamaño y en realidad seguramente sean fragmentos de una cantidad más pequeña de satélites que fueron capturados originalmente y que se despedazaron en violentas colisiones, o bien con otros satélites de Saturno o bien con cometas que estaban de paso. Esto lo dice Brett Gladman, que es profesor en la Universidad de Columbia Británica, del Departamento de Física y Astronomía de esta universidad. Y bueno, lo que cuenta el artículo en realidad profundiza un poco en Saturno. Dice, es un planeta misterioso no solo por sus anillos, también por la cantidad de satélites que tiene, por su población de satélites. Antes de este descubrimiento, los astrónomos sabían que la proporción de satélites pequeños en comparación a satélites grandes estaba distorsionada. Hay muchos más satélites pequeños que grandes. Eso es lo que motivaba el realizar más observaciones. Y dice, estos satélites pequeños seguramente son fragmentos de otros más grandes. Esto lo que quiere decir es que seguramente hubo una gran colisión en el sistema de Saturno en los últimos 100 millones de años. 100 millones de años en la escala astronómica es reciente, es más o menos reciente al menos, y esto es también lo que permite entender por qué de repente se pueden encontrar tantos satélites nuevos alrededor de Saturno. La mayoría de estos satélites siguen órbitas retrógradas, lo cual sugiere que fueron objetos originalmente capturados en lugar de lunas in situ, es decir, como la mayoría de estos satélites que han descubierto tienen una órbita retrógrada, lo que quiere decir es que su origen seguramente está en objetos que capturó Saturno, es decir, se acercaron demasiado a Saturno, quedaron atrapados en su gravedad y provienen de colisiones que esos objetos capturados sufrieron posteriormente. Además, añaden, dice, la mayoría de estos 128 nuevos satélites están cerca de los satélites de Mundilfari. Mundilfari es una figura de la mitología nórdica, se llama así en castellano también, es una de las primeras cosas que revisé porque digo, estos nombres de mitología nórdica además a veces tienen traducción en castellano, en este caso es el mismo nombre, y es el nombre de uno de los satélites de Saturno y un subgrupo de satélites irregulares que orbitan en torno a Saturno. El subgrupo de Mundilfari es un subgrupo del grupo nórdico, que es un grupo de satélites más grande todos ellos son satélites irregulares a Saturno que siguen órbitas retrógradas. Por cierto, retrógrado, para quien no lo sepa o tenga dudas, es que la órbita es en dirección opuesta a la rotación del planeta. Cuando es en el mismo sentido, se dice que es una órbita prógrada. Esta alta concentración de pequeñas lunas cerca del subgrupo de Mundilfari sugiere que esta región fue el lugar de una colisión significativa en el pasado. Estos estudios desvelan que los planetas gigantes capturaron algunos satélites de un tamaño moderado hace más de 4.000 millones de años, cuando los gigantes gaseosos se estaban formando, y ahora estamos viendo satélites que son principalmente fragmentos de aquellos satélites que capturaron originalmente. Es decir, lo que estaban contando es que, en principio, estos satélites que se han encontrado ahora, que son fragmentos de aquellos satélites originales, eran satélites que fueron capturados por los planetas en las primeras etapas del sistema solar, en lugar de ser satélites que se habían formado con, en este caso, Saturno, pero también se podría decir lo mismo con Júpiter, Urano o Neptuno. Y al margen de eso, en realidad no cuentan mucho más, porque sí que hablan de las lunas pastoras, que son pequeños satélites que hay en los anillos de Saturno, entre los anillos. Alguno de ellos también ejerce su influencia desde el exterior, pero son básicamente los encargados de mantener la estructura de los anillos de Saturno por medio de interacción gravitacional. Y hablan de las colisiones en el pasado, y también podrían haber creado los anillos, podrían haber sido una de las fuentes de la creación de estos anillos. Es posible que el material de esos anillos se pueda acumular y formar nuevos satélites pequeños. Muchos astrónomos ven los anillos de Saturno y sus satélites como parte de un sistema interconectado, o si lo preferís, de un mismo sistema. Y de momento, la Unión Astronómica Internacional a estos nuevos satélites les ha dado una cadena de números y letras. Con el paso del tiempo, todos estos satélites tendrán nombres. Los satélites de Saturno reciben sus nombres de los dioses de los Inuit canadienses, de la mitología gaélica y la mitología nórdica, y estos nuevos satélites seguirán esta misma convención. Luego hay una frase aquí que es bastante punzante, que es: la humanidad nunca se ha sentido avergonzada a la hora de inventarse dioses, así que seguramente no nos quedaremos sin nombres. Saturno ahora tiene 274 satélites a su alrededor, no solo es más que Júpiter, sino que es casi el doble que la cantidad de satélites del resto de planetas del sistema solar. Es decir, solo Saturno tiene más del doble que la cantidad de satélites que se pueden ver en todo el resto del sistema solar. Y eso es algo que da una idea de lo ajetreado que es el entorno de Saturno. La parte importante en todo esto es esta pregunta. Dice, ¿los astrónomos seguirán descubriendo más satélites alrededor de Saturno? Puede ser, pero no hay una definición exacta de un satélite por tamaño.
Con una tecnología cada vez mejor, los astrónomos pueden descubrir rocas más pequeñas que estén orbitando en torno a los planetas del sistema solar. Dice, en ocasiones se les llama moonlets. Esto es una palabra que la he visto en castellano también, en lugar de lunas. Sin embargo, con la tecnología disponible ahora mismo, Edward Ashton no cree que vayamos a encontrar más. Dice, con la tecnología actual, no creo que se pueda hacer mucho mejor que lo que ya se ha conseguido en cuanto a satélites alrededor de Saturno, Urano y Neptuno. Y esa es una de las partes importantes en todo esto. Hablamos de 128 nuevos satélites, pero en realidad, si lo pensamos, con lo que dicen los investigadores, son fragmentos de un viejo satélite que estaba alrededor de Saturno, que seguramente fue capturado por su gravedad, pero venían de un mismo objeto. Como no hay un límite de tamaño, esto lo que quiere decir es que si un día nuestra tecnología es tan avanzada como para poder encontrar rocas de 1 metro alrededor de Urano, por ejemplo, se deberían considerar satélites o se debería considerar que son demasiado pequeños. Con esto lo que quiero decir, y es lo que mencionaba al principio del vídeo, es que es posible que en algún momento sí se sienta la necesidad de poner un punto de corte, de decir, vale, por debajo de X tamaño ya no se puede considerar un satélite porque son el producto de colisiones y es posible que esto suceda o por el contrario, que no pase y que se mantenga la definición actual. Pero si fuese así, imaginemos que mañana 2 satélites de Júpiter chocan entre sí. No hay nada que haga pensar que vaya a suceder, pero vamos a imaginarlo y se generan cientos de nuevos fragmentos a partir de esos 2 satélites. De repente, Júpiter tendría cientos de nuevos satélites. Ese es el razonamiento que me hace pensar que a lo mejor en algún momento sí que puede que se llegue a pensar y a plantear que quizá haga falta tener una definición un poquito más firme, un poquito más sólida sobre qué es un satélite. Pero en cualquier caso, la noticia es esta. La noticia, lo atractivo de todo esto es que se han descubierto 128 nuevos satélites alrededor de Saturno, que ahora Saturno tiene 274 satélites a su alrededor, que la inmensa mayoría de estos satélites, ya hemos visto, si son 128 del tirón, hablamos de casi la mitad, vienen de colisiones de los propios objetos que Saturno tenía a su alrededor, ya sea objetos que capturó con su gravedad, que chocaron entre sí, o esos objetos chocando contra los satélites que sí se formaron con el propio planeta. Y esto, en principio, lo que dicen los astrónomos que están trabajando en este campo es que, en principio, no se espera que Júpiter llegue a tener una cantidad tan grande de satélites, no se espera que sea el caso, pero bueno, veremos qué es lo que sucede, porque seguramente si preguntamos fuera de este grupo de investigadores que ha estado trabajando en esto, si alguien esperaba que de repente Saturno tuviese 100 satélites nuevos, me imagino que pocas personas dirían que sí, que podría suceder en cualquier momento, así que veremos qué sucede. Y también quería comentar este gráfico porque me he dado cuenta que lo tapo parcialmente en la cámara. Los colores rojo es satélites retrógrados, es decir, satélites que tienen una órbita retrógrada. Prógrados son satélites que tienen una órbita en la misma dirección en la que rota Saturno. Y aquí se destacan las órbitas de Jápeto, Hiperión y Titán. Y en la esquina izquierda, en la esquina inferior izquierda podéis ver que también pone la órbita de la Luna, de la Luna de la Tierra, como comparación a escala. Así que sirve para darse cuenta de que algunos de estos satélites que tiene Saturno a su alrededor orbitan muy lejos del planeta. De hecho, ya lo tenéis aquí, esta distancia son 10 millones de kilómetros. Es algo que ya se había dicho en alguna ocasión, que Júpiter y Saturno los podemos imaginar como una especie de sistemas solares en miniatura. Bueno, pues Saturno ahora todavía más que nunca porque tiene una auténtica legión de objetos a su alrededor. Así que eso es lo que os quería contar en este vídeo. No es un vídeo especialmente complejo, pero me pareció una noticia curiosa, una noticia interesante, porque sí habíamos hablado de satélites de Júpiter y Saturno en los últimos años, pero hacía tiempo que no sonaba nada en cuanto a esto, y sí que se había planteado en algún momento en los últimos años que Saturno quizá hubiese experimentado una colisión en su entorno, una colisión entre satélites en los últimos tiempos, en los últimos millones de años, y estos investigadores lo que dicen es que debió de ser una colisión hace menos de 100 millones de años. Así que nada, ya habréis visto que he colocado los recordatorios habituales a lo largo del vídeo y por tanto lo único que me queda por decir como siempre es que muchas gracias por elegir el vídeo para pasar este ratito, que espero que haya sido entretenido. Aprovecho para recordaros que tenéis el tercer programa del Turista del Espacio en YouTube también publicado desde el pasado jueves y que, como os voy a decir siempre, si estáis viendo el vídeo en fin de semana, espero que disfrutéis lo que quede de fin de semana. Si no es así, espero que quede poco para que podáis descansar y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.